¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bienvenido de nuevo a Órbita Laica. Tenemos meteorología y ciencia en casa. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a construir, fíjate, un termómetro, un barómetro y un higrómetro para medir temperatura, presión y humedad del aire. ¿Qué te parece? Guay, me parece muy bien, pero yo me lo puedo comprar en un aparatico bastante barato. Realmente, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, sí, pero lo interesante aquí es entender Vale. qué hace el aire a nuestro alrededor y la física de la atmósfera. Vale, con el aparatito yo no me entero. Sí. ¿Qué suele pasar? Mira, vamos a empezar con la temperatura. Vale. El inventor del termómetro fue nada menos que Galileo. Galileo, wow. Aunque conviene precisar que lo que él inventa es el termoscopio. Termoscopio, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que Galileo no puso una escala de temperaturas, las escalas llegaron un poco más tarde. Con un termoscopio como el de Galileo, simplemente se veía si el agua subía o bajaba y si la temperatura en consecuencia era más alta o más baja. Vale, el termoscopio simplemente te dice si está cambiando la temperatura, Eso el es. termómetro te dice cuánto. Exactamente. Así que si te parece bien, vamos a la mesa de demostraciones y vamos a construir con cosas que tenemos en casa un termoscopio. Vale, ¿nadie se preocupó de medir la temperatura antes de Galileo? No, así con instrumentos no. Sí que hubo interés en saber por qué de repente hacía más calor, más frío. Bueno, sobre eso se podría escribir mucho, pero no instrumentos. Muy bien. Mira, ¿qué necesitamos para hacer un termoscopio? Pues alcohol, una botella de plástico con tapón. Aquí tenemos unos tubos de vidrio, pero esto se podría hacer también con una pajita de plástico transparente. Unas agujas y colorante. Lo hemos elegido de color rojo, ¿vale? Muy bien. Pues mira, Eduardo, vamos a coger nuestro termoscopio y lo voy a introducir en agua caliente para ver cómo se expande el líquido y empezamos a ver cómo asciende por el tubo de vidrio. Ahí lo vas a ver. Ahí lo tienes. Va subiendo, ¿no? Sí, sí que sube, sí. Bueno, y entonces me preguntabas antes por esta aguja. Ajá. Ahí lo que voy a hacer ahora es quitarla para que haya una comunicación interior-exterior, se igualen las presiones y nuestro nivel baje. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar ahora, si te parece, a explicar un poco la presión y a construir un barómetro en casa. Bueno, Vale. ¿quién inventó el barómetro? El barómetro Torricelli. Eso lo sabemos todos, ¿no? Sí, porque fue como un fundador, ¿no?, de la comprensión de la atmósfera. Exacto. Torricelli, que era discípulo de Galileo y que fue el primer hombre de ciencia que entendió la naturaleza del aire, entendió que ejerce una presión, la presión atmosférica, que además se manifiesta en los líquidos, en el agua o en el mercurio de su barómetro. Es alucinante, ¿no? Fue como el primero que entendió que el aire es como una especie de líquido, ¿no? También. Exacto, y además nos dejó una frase bellísima que nos ubica con respecto a la atmósfera, que dice que vivimos en el fondo de un océano de aire. Qué bonito. Una maravilla. Qué bonito. Bueno, pues fíjate, para construir nuestro barómetro casero, ¿qué hace falta? Pues mira, tenemos aquí unos palillos de estos largos con los que hacemos las brochetas de madera, unas gomas, unos globos, un bote de plástico, un bote de vidrio, y aquí ya tenemos el montaje hecho. Bote de vidrio, globo tenso. Bien tenso para que quede nivelado. Eso es, agarrado con las gomas y hemos puesto ahí con un adhesivo el palillo ahí horizontal. Si te fijas, en la botella de plástico hemos puesto una raya. Eso marcaría como el cero. Claro, ese es nuestro nivel de referencia. Es decir, si ligeramente aumenta la presión, pues la varilla se va un poco para arriba. Ajá. Si baja, es como si succionara y va para abajo. Vale. Lo ideal es que esa raya la pongamos un día que sepamos, tengamos la seguridad que estamos a 1013 hectopascales. Ya, pero yo no tengo una alerta en el móvil, alerta hectopascal, que me dice 1013, venga, y lo pongo. ¿Cómo hago pues eso? lo tienes muy fácil. Puedes consultar el dato del aeropuerto más cercano y si está a 1013, pues en tu casa hay 1013. Vale. Y pones la raya. Entonces ya sí que tienes la seguridad de que si está por encima estamos con altas presiones y si está por debajo con bajas presiones. Eso que los meteorólogos habláis de bajas presiones, es el 1013 lo que marca. Exacto. Esa es la línea divisoria de las altas y las bajas presiones. Qué bueno. Y mira, vamos aquí ahora a hacer con el bote de vidrio una simulación como si fuera nuestra atmósfera. Ahí hemos hecho en pequeñito nuestro barómetro. Y fíjate, si aumento la presión, es decir, si aprieto, ves que el palo, la varilla sube. Si yo ahora quiero provocar una bajada de presión, lo que tengo que hacer es agarrar el globo y tirar hacia arriba para intentar que baje. Y baja, sí. Y así hemos conseguido representar lo que realmente ocurre, que el aire está constantemente subiendo y bajando de presión y eso se manifiesta de esta manera. Estupendo, el barómetro. Vamos con la medida de la humedad. Venga, bueno, eso era el higrómetro. Higrómetro. Inventor, pues hay muchos inventores por ahí. Nicolás de Cusa, el primero documentado, pero sobre todo es Leonardo da Vinci. Wow. Y Leonardo, que era, como bien sabes, un genio, ha habido muchos, pero Leonardo era especialmente genial, pues en uno de sus cuadros de textos de notas dibujó un higrómetro primitivo, fíjate qué ingenioso era, una balanza en la que había en un platillo
un trocito de algodón, que es higroscópico, es decir, que también varía de masa en función de que absorba más o menos humedad, y en la otra una bolita de cera de abeja, que es impermeable. De manera que a medida que aumentaba la humedad, pues la balanza se inclinaba a favor de donde está el algodón, y así sabía cómo variaba la humedad. Nosotros lo que vamos a hacer en ¿Puedes casa... pasarme por aquí para verlo mejor? Sí, claro. Lo que vamos a hacer en casa es algo un poco más sofisticado, pero también sencillo, que es un psicrómetro. Psicrómetro. Porque nos va a permitir calcular con precisión la humedad relativa que tenemos ahora mismo aquí en el plató de órbita laica. ¿Cómo vamos a hacerlo? Fíjate, gomas, unos discos de estos desmaquillantes, un par de termómetros de estos que podemos conseguir fácilmente en muchos sitios. Y muy fáciles de encontrar. Totalmente. Y un brick, que como podemos ver, le hemos hecho un orificio en su parte inferior y la parte de abajo la hemos llenado de agua. Bueno, lo tenemos aquí montado, fíjate, con la goma hemos puesto los dos termómetros y entonces, ¿dónde está el kit de la cuestión? Con el algodón hemos puesto el depósito de uno de los termómetros humedecido, en contacto con el agua. De manera que, como hay una evaporación, depende de la humedad relativa. Vale. Del aire, es decir, un aire más cargado de humedad hace que la evaporación no sea tan eficaz como un aire más seco. Vale, si el aire está muy húmedo, claro, se evapora más lentamente. Correcto. Vale. Claro, es buena idea para medirlo. Entonces, en todo momento, conociendo el dato del termómetro seco, el dato del termómetro húmedo y la diferencia de los dos, con ayuda de una tabla psicrométrica podemos saber cuál es la humedad relativa en ese momento. Vale. Tenemos 22 grados del termómetro seco y 19 del húmedo. Eso nos da una diferencia de... De 3. Pues vamos a la tabla. Qué tensión, a ver si hago mal la resta y quedo fatal. Vale. O sea, me has dicho 19 y 22. Si yo voy a la fila del 22 y a la columna del 3, que es la diferencia, tengo un 77% de humedad relativa, que es bastante. Oye, casi estamos aquí con niebla, pero te sigo viendo, ¿eh? Oye, pues gracias a Galileo, gracias a Torricelli, gracias a Leonardo da Vinci y gracias a José Miguel Viñas por enseñarnos cómo medir lo más básico de la meteorología. Fenomenal, Eduardo. Venga, hasta la próxima. Gracias. Chao.